6 neumonías de niño y todavía una de adulto a los casi 40 años, pero antes de los 8 años tuve 6 neumonías, unas de hospital, otras no, todas muy angustiantes para mi familia y todas pues precisaron de inyecciones. Me hospitalizaban o no, pero siempre, bueno, pues ya que salía yo del hospital o si no se precisaban cuidados hospitalarios, había un antibiótico inyectado que había que administrarme de manera intramuscular, esa escena humillante que todos hemos vivido, de que nos bajen los pantalones y nos inyecten, pero yo era un niño particularmente cobarde para dejarme inyectar. De hecho, era cobarde hasta para cortarme el pelo, entonces aullaba yo como una llena en celo cada vez que alguien se me quería acercar con una aguja, y solo había una manera de calmarme para que me dejara yo inyectar. Era, digamos, el arma secreta. Trataban de disuadirme de apelar a ella porque no querían que se me volviera un reflejo condicionado, pero la verdad no había manera de que yo me dejara poner una inyección si no me prestaban las tarjetas de crédito. No, no crean que para salir a comprar, no, lo que yo quería era ver las tarjetas de crédito y acomodarlas y que aquí estaba la tarjeta Bancomático y la tarjeta Carte Blanche y la tarjeta Carnet y la tarjeta Diners Clubs y todo esto me está fechando terrible y miserablemente. Pero bueno, eso era si la inyección era leve. Si la cosa era verdaderamente espantosa o si me sentía yo mal, si tenía fiebre, si me dolía la panza o si tenía que ver un supositorio en la ecuación, entonces me tenían que sacar las tarjetas de las tiendas departamentales. No, no de las tiendas departamentales de México que formaban parte del primer paquete, Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, sino de las tiendas departamentales de Estados Unidos. Porque han ustedes de saber que yo tengo la edad suficiente para que no hubiera marcas globales en nuestro país. Es decir, cuando mi madre, mi abuela iban al Palacio de Hierro o a Liverpool, había unas muy poquititas licencias que pues no se parecían a la calidad de Christian Dior o de Pierre Cardin, que era una marca que ya empezaba a erosionarse de manera muy importante, pero pues no había marcas globales de ropa en México, había barreras arancelarias terribles, había cuotas de importación, llegaban unos poquitos vestidos que las señoras compraban a precio de oro en Fratina, en la avenida Presidente Mazarik, no donde está hoy Fratina, sino en otro local más hacia Polanquito, que fue el primer local de Fratina. Entonces, bueno, pues las señoras como mi mamá y mi abuela viajaban a Los Ángeles o a Houston, de hecho fue a Los Ángeles primero y luego a Houston, a juarearse. Y entonces tenían pues tarjetas de crédito de las tiendas departamentales de allá, como Sakowitz, como Marshall Fields, que era de Chicago, como Macy's, que era de Nueva York, o como Saks, o como Neiman Marcus. Y ese fue, por desgracia, mi primer gran encontronazo, no con el sector financiero y el mundo del crédito, que no estaría yo de aquí mal viviendo de dedicarme a la comunicación, sino con el mundo del diseño y de la narrativa de marca. Me gustaban como objetos esas tarjetas de crédito, no por lo que permitieran comprar, sino yo no sabía que así se decía en aquella época, los códigos de marca, es decir, las narrativas que empezaban a contar esas tipografías, esos diseños, esos colores, la rosa amarilla de Texas que estaba sobre una caja de regalo con el logotipo de Sakowitz en letras cursivas, eso me parecía profundamente seductor. Y entonces, ya que se me quitaba la neumonía, íbamos de viaje, entonces empezar a referir la arquitectura de las tiendas con la selección de mercancía de las tiendas, con los propios códigos, digamos, de diseño gráfico de las identidades de marca de cada una de las tiendas, me parecía profundísimamente romántico. Y luego, pues ya ahí ya no había tarjetas en la ecuación, pero empezar a viajar y empezar a conocer
Galeries Lafayette o Printemps en Francia y Harrods o Selfridges en Inglaterra y el Corte Inglés o Galerías Preciados, me acabo de fechar otra vez, en Madrid. Bueno, pues eso me llevaba a ver que había otras narrativas, otras ideas de mundo, porque cada tienda departamental era como un universo con sus propios códigos estéticos, con sus propios ambientes, con sus propios consumidores imaginarios. Y a mí me gustaba contarme historias, y yo diría que eran historias no narrativas las que me contaba yo a propósito de las tiendas departamentales, sino más bien me gustaba imaginar universos estéticos que giraban en torno a esos códigos de marca. Me empecé a enamorar muy rápido de las tiendas departamentales y como cada vez que se enamora uno, empieza uno a sufrir horribles decepciones, también como cuando hace uno política, que termina uno firmando peticiones, eso lo llegué a hacer militando en algún partido político, ya he hablado de eso alguna vez, pero también lo llegué a hacer en defensa de Marshall Fields, porque yo, pues sin deberla, ni temerla, ni vivir en Chicago, estaba indignadísimo de que la casa matriz de Marshall Fields en State Street, uno de los lugares emblemáticos de Chicago, y cada vez que iba yo a Chicago iba a hacer un peregrinaje a comer en el Walnut Room, a comer el chicken pot pie del Walnut Room de Marshall Fields y a comprar chocolates Frango. Bueno, pues ¿cómo es posible que ahora iba a ser Macy's y le iban a quitar el nombre y bajo ese vitral legendario y junto a ese reloj mítico que es punto de encuentro en la ciudad de Chicago, pues ahora iba a estar la estrella de Macy's? Y entonces me tocó generacionalmente, como espectador interesado de estos fenómenos, empezar a ver cómo esos códigos de marca se disolvían y empezar a ver que así como iba uno a Chicago y ya no había Marshall Fields, sino Macy's, iba uno a Miami y ya no había Burdines, sino Macy's, o iba uno a San Francisco y ya no había iMagnin, sino Saks Fifth Avenue, o iba uno a Houston y ya no había Sakowitz, sino pues un Cheesecake Factory, porque ya ni siquiera sobrevivía como tienda departamental ese local que había sido famoso, por no hablar del Sakowitz del centro, que se convirtió en un estacionamiento que a la fecha vive adentro del cascarón del hermosísimo edificio Art Deco que albergaba Sakowitz en Houston hace 50 años y más, por supuesto. Y entonces fue ver cómo, digamos, ese universo se iba disolviendo, sobre todo en Estados Unidos. Y fue ver cómo una empresa que se llamaba Federated Department Stores iba comprando todas las tiendas departamentales que tenían historias legendarias en ese país, Filene's en Boston, Joski's en San Antonio, y las iba convirtiendo todas, si eran más lujosas en Bloomingdale, si era menos lujosas en Macy's. Pero así como en las cómics de Asterix, en donde la valerosa aldea gala resiste siempre valientemente al invasor, bueno, pues parecía que resistían en Nueva York, Saks Fifth Avenue y Bergdorf Goodman, y en Dallas, Neiman Marcus. Estas eran las ciudades que eran los epicentros de estas cadenas de tiendas departamentales en Estados Unidos. Saks, pues era, digamos, la tienda departamental, digamos, de lujo masivo, siendo el lujo nulamente masivo el de Bergdorf Goodman, es decir, Saks era la cabeza de una cadena con sucursales en todo el país y en momentos de locura relativa en el extranjero, incluso en México llegó a haber alguna Saks Fifth Avenue particularmente cara y mala. Y Bergdorf Goodman, al revés, era la que era objeto de fetichismo, la tienda destino, que solo tenía una única sucursal en White Plains, pero que básicamente era objeto de un peregrinaje que llevaría incluso a filmar un documental hace unos 3 lustros que se llamó Scatter My Ashes at Bergdorf, que rieguen mis cenizas en Bergdorf, que era el grito de guerra de muchas clientas y de muchos diseñadores que estaban adscritos a esa tienda departamental. Un poco lo mismo sucedía con Neiman Marcus en Dallas, que era famosa por su catálogo navideño, en donde tenía unos regalos de pareja extravagantísimos, que eran pues más política de marca que verdaderamente se vendieran, sospechaba yo. Había viajes al espacio y viajes en avión y safaris con animales
vivos que vendían para que uno los cazara en su patio trasero y cosas por el estilo, pero que hablaban de una cierta manera de hacer las cosas. Hace algunos meses escribí aquí en el Heraldo de México el cuasi infarto que me da yendo a Nueva York después de varios años de no ir a la ciudad y viendo cómo el rostro de la planta baja de Saks Fifth Avenue había sido transformado por completo. De entrada ya no había perfumería en la planta baja, la habían subido al primer piso. Las hermosas molduras de caoba, los hermosos mostradores Art Deco que había yo visto durante toda mi infancia y mi juventud y mi edad adulta habían desaparecido para un diseño que pues parecía más bien como de mall de Miami. Y quizás a lo mejor ahí estaba cifrado el principio del fin. Quizás ahí habría haber que leído que Saks Fifth Avenue era una tienda enormemente emproblemada que estaba siendo víctima de lo que en aquel entonces se denominaba el retail apocalypse, es decir, el apocalipsis de las ventas a detalle, en donde, bueno, pues después de la pandemia todos empezamos a comprar en línea. Antes lo habíamos empezado a hacer un poquito ya, pero el boom de las compras en línea vino en la pandemia, el auge de sitios como Amazon, el auge también de sitios como Net-a-Porter o como Farfetch o como MyTheresa, y dejamos de ir a las tiendas departamentales, particularmente en Estados Unidos, pero el fenómeno parecía extenderse un poco a todo el mundo. Y de pronto empieza uno a leer, ya no en las páginas de moda, sino en las páginas financieras, que una cosa un poco loca. Saks compra Neiman Marcus, que ya había comprado muchos años antes Bergdorf Goodman, para hacer pues un gigante de las tiendas departamentales, el equivalente de lujo de lo que había hecho Macy's comprando a todas las demás y dividiendo el lujo bajo la marca Bloomingdale's y las ventas masivas bajo la marca Macy's. Eso iba a salvar a las tiendas departamentales estadounidenses a partir de economías de escala, a partir de un poder de negociación acendrado que lo haría quizás la firma de lujo más poderosa del orbe. Pues no, Saks Global, la empresa que detenta los derechos y la huella inmobiliaria y las operaciones de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, acaba de quebrar. Ha sido muy sonada la noticia, tanto en la prensa financiera como en la prensa de moda y estilo de vida, y se antoja digna de una pinche complejidad a analizar simplemente porque pareciera una suerte de síntoma hipertrofiado de lo que empieza a pasar en nuestro país, en otros países en el mundo. No estamos comprando como solíamos comprar. Desde la pandemia, cada vez hacemos más transacciones por Internet. Desde que regresamos a la presunta normalidad, las tiendas departamentales parecen sorprendernos por muchas razones. A veces porque no hay gente, a veces porque sí hay gente, pero no necesariamente está comprando, a veces porque la gente va y gasta, pero no necesariamente en llevarse cosas a su casa. Y de pronto ve uno una serie como Mr. Selfridge, que si no la han visto está ahí en Netflix todavía, creo, una serie con Jeremy Piven justamente sobre la historia de esta tienda departamental británica, y le parece que eso es poderosamente romántico y al mismo tiempo siente uno que es un mundo del pasado, pero que muchas de las recetas que parecía aplicar Harry Gordon Selfridge, que por cierto venía de las tiendas departamentales estadounidenses, de Marshall Fields en Chicago originalmente, parecerían sostenerse hoy. ¿Qué pasa con las tiendas departamentales? ¿Son un resabio del pasado? ¿Son una especie en extinción? ¿O son el ADN de una nueva forma de comercio experiencial? Esa es la pinche complejidad de la quiebra de Saks y lo que dice, no de los grandes hombres y mujeres de negocios, sino de nosotros y nuestros hábitos de consumo.
Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast que busca complejizar absolutamente todos los fenómenos de la existencia humana, incluido el, pues yo creo que bastante no solo complejizado, sino aporreado recientemente de las tiendas departamentales. Creo que la trayectoria de vida, además de nuestro invitado hoy, porque hoy tenemos invitado, es casi un síntoma de eso. Yo conocí a Carlos Salcido hace muchísimos años y no en una tienda departamental, lo conocí cuando era la cabeza de las operaciones de Louis Vuitton en México hace muchísimos años, pero después Carlos estuvo al frente del marketing, estuvo como CMO del Palacio de Hierro, es en buena medida el padre de la idea del Palacio de los Palacios y después de eso ahora trabaja en Alux Corporativo, que es un desarrollador inmobiliario que se ocupa más bien de desarrollar centros comerciales, algunos, todos muy exitosos, unos sin tiendas departamentales, como por ejemplo Midtown en Jalisco, unos con tiendas departamentales, como por ejemplo Mítica en la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo has vivido tú esta telenovela? Porque sí tiene proporciones de telenovela, es decir, ahora que me tocó hacer 50 años de memoria de mi relación con tiendas departamentales, pues sí es una historia llena de crestas y valles y emociones fuertes, y eso que yo nunca, si acaso he trabajado para ellas alguna vez, pero nunca he trabajado en ese sector. ¿Cómo se ha vivido desde dentro ese fenómeno y cómo se vive hoy esa industria? ¿Es una industria que está amenazada de extinción? Pues yo, más que ya hablar que de extinción, yo hablaría un poco de reinvención. Creo que oyéndote hablar un poquito en la introducción sobre estos, últimos años, creo que las departamentales perdieron mucho en el camino de esta capacidad de sorprender, de esta capacidad de curar, de curadores. Las departamentales eran estas, como dices, Marshall Fields en Chicago, pero John Wanamaker en Filadelfia, o Saks mismo, eran todas estas que te llevaban las novedades, eran tiendas realmente como de comunidad, que sabían y conocían a sus clientes, los clientes iban a la tienda para descubrir las novedades, y eso se ha perdido, ¿no? Qué bueno que mencionaste una que yo no mencioné, porque además Sí, nunca he ido, que fue Wanamaker. Porque Wanamaker me parece muy emblemática de un fenómeno que era, digamos, pues ya había un retailtainment temprano. ujú, Wanamaker era ujú, famosa por sí, su sí, órgano y la sí, sí, gente iba a escuchar el órgano de Wanamaker. Y hay, creo que hay a la fecha, en eso que ahora es un Macy's, si no sí, me sí, equivoco, un espectáculo en torno al órgano, pero bueno, ese órgano es un vestigio de una época pasada. ujú, Es decir, poco lo que yo identifico como problema es, o como problema sí, actual, sí, porque en la época de haber sido una solución es, creo que en algún momento decide el modelo estadounidense particularmente, pero creo que se replica en México, como por ejemplo con la desaparición de fábricas de Francia en ujú, Guadalajara y la compra por parte de Liverpool, que ya no tiene sentido tener la tienda local, sino que tienen que comprar las grandes, los grandes ujú. corporativos, tener una huella, digamos, de inmobiliaria, de real estate en todo el país y unificar operaciones para que haya economías de escala. Ese sí fue un momento histórico que quizás, digamos, llevó al principio del fin, Carlos. Pues yo creo que fue el principio de muchas cosas que pasaron, ¿no? Y sí, el hecho que desaparecieran todos estos grandes nombres que eran los que llevaban a su comunidad, se perdió el conocimiento del cliente, se perdió el entendimiento del cliente, se perdió todo esto. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Porque al mismo tiempo también, pues hay todo el tema de la comunicación, hay todo el tema de digital, hay todo el tema, todo esto, ¿no? Pero sí, creo que a mí lo que me sorprende siempre en el tema del retail es el perder el tema de experiencia del cliente, ¿no? Que te vuelva relevante. Yo creo que el perder relevancia con tu cliente no hay peor cosa. Y siento que un poco cuando ves un poco lo que pasó en Estados Unidos, además de todo lo que ya has contado, me parece que las departamentales perdieron se volvieron, voy a decir un poco así, tiendas de ropa, poco relevantes, poco importantes y por ejemplo, cuando tú ves el modelo europeo que sigue habiendo, cuando mencionas Selfridges, cuando mencionas el Corte Inglés, cuando ves lo que hace Galeries Lafayette y que de alguna forma el Palacio lo sigue haciendo en México, es que son tiendas en las cuales la curaduría puede ir desde el hogar, línea blanca, tecnología, ropa para niño, o sea, un poco todo. Y siento que los americanos en algún momento con
concentración en menos marcas y en menos cabezas, pues fueron diciendo, ah, no, pues esto ya no es importante, ah, no, pues esto ya no es importante. ¿Por Y qué se pasó volvieron, eso? pues porque creo que hubo un momento, probablemente a principios de los 2000, a final de los 90, que hubo mucho, todos estos famosos category killers, ¿no? Empezaron a salir, por ejemplo, Best Buy para todo el tema de tecnología, Sephora para el tema de perfumería, y de repente las marcas empezaron a decir, las departamentales a decir, bueno, vamos a concentrarnos en la moda. Pues sí, pues está muy bien, pero entonces nada más te pierdes relevancia. Creo que al final lo rico de una departamental o lo que te aportaba es que te pudieras ir a tomar un café ahí, que pudieras ir a un evento ahí, que pudieras ir a comprar, era un one-stop shop en el cual pudieras hacer toda tu compra de alguna forma y tuvieras la credibilidad, yo siento, ¿no? Que tuvieras credibilidad de un aval de marca de alguna forma, que era el gran curador que te traía a la ciudad esto, pensando en conocer al cliente, cómo vivía, en esta ciudad o en esta zona o no sé, ¿no? Creo que ahí perdieron mucho. Te voy a decir qué es lo que yo leo. Lo que yo leo es un abuso inconsciente, ¿eh? No crees que estoy identificando Sí, aquí sí. villanos en la historia, pero un abuso, digamos, de un rol hegemónico. Es decir, la tienda departamental tenía un poco cautivo al cliente. Es Ujú, decir, si no vienes a comprar conmigo categoría, conmigo tienda departamental, pues ¿a dónde vas a ir a comprar? sí, Ni modo que estés yendo de boutique en boutique. ujú. Si vas al centro comercial, el Desde luego. ancla soy yo, el Sí. driver de tráfico al centro comercial soy yo. Sí, hombre, está muy bien que vayas a comprarte una bolsa ya y un maquillaje ya, pero tienes que pasar por mí porque además la entrada al centro comercial Ujú, soy yo. Y entonces lo que se buscó es, digamos, supongo, maximizar el margen y supongo que el Chicken Pot Pie de Marshall Fields y el órgano de Wanamaker no eran la cosa más no, rentable del mundo. Es no. decir, supongo que parecían inversiones demasiado costosas en marketing que no permitían, en la época hegemónica de los medios de comunicación también, por ejemplo, pues contratar una campaña de tele. Si yo nada Ujú, más tengo que anunciar Macy's, ujú. pues me va a salir mucho más barato el costo por punto de rating que si tengo que anunciar Marshall Fields y Wanamaker y Joskis y Magnin. Es Sí, decir, sí. son demasiadas inversiones locales. Fue ese fenómeno, digamos, de unas tiendas departamentales empoderadas que eran la única vía para que el consumidor se abasteciera, lo que generó esto y fue esa burbuja algo que terminó con la pandemia. Pues tal vez sí, yo creo que sí, ayudó, vamos, me parece que contribuyó mucho toda esa concentración pero sobre todo lo que yo creo en esta búsqueda de productividad, que está muy bien, pero yo creo, de repente creo que la tiranía más grande que tienen de repente las tiendas es lo que llamamos todos y que todo el mundo que estamos en el negocio lo sabemos, la productividad por metro cuadrado. Y entonces la productividad por metro cuadrado, pues resulta que el piano ya no cabe, que ya no te cabe un espacio que únicamente es una sala de estar en la cual no pasa nada, o un pasillo en el cual nada más se circula, pero entonces ahí te cabe un rack o te cabe una isla de algo. Y entonces creo que eso también fueron perdiendo mucha sensibilidad a la experiencia y se masificaron. Como dices tú, de repente tienes un Macy's que te llegó a tener mil y pico de tiendas. Me parece dificilísimo de manejar, ¿no? Macy's es una empresa que está reduciendo hoy su huella. Se anunció Sí, que en este 2026 se van a cerrar 156 Macy's. Son muchos Macy's, pero son 156 de 500 y pico, una cosa así. O sea, siguen siendo un chingo y muchos. dos montones. Sí, sí. ¿Por qué está menos emproblemado un modelo como el de Macy's que un modelo como el de Saks? Es decir, ¿qué explica que justamente esa fusión de las dos cadenas de tiendas departamentales de lujo haya entrado en un problema mucho más grave que esta tienda, digamos, de público más masivo que es Macy's con su división de lujo que es Bloomingdale's? Sí. Creo que se juntó también la crisis del lujo, ¿eh? El lujo al final, el lujo que como yo siempre digo, probablemente hace 25 años hablábamos de lujo, pero no eran industria. Los últimos, hasta la pandemia, era un negocio que iba creciendo doble dígito y que en todo el mundo se expandía y crecía más. Y los americanos siguen siendo el principal mercado de lujo del mundo, ¿eh? 35% de la venta de lujo sigue siendo los Estados Unidos y con mucho potencial para crecer. ¿Y qué pasa? Que las marcas de lujo empiezan a crecer, empiezan a querer tener su catálogo completo, tener profundidad de oferta, tener experiencia al cliente, conocer directamente a su cliente y entonces resulta
pues que prefieren tener mejores espacios de ellos, ¿eh? Y entonces resulta que teniendo lujo, pues las marcas de lujo no necesariamente quieren estar adentro de la departamental, porque quieren tener sus boutiques, quieren tener sus flagship stores en los cuales tengan su cafecito, que tengan su salón VIP, que puedan tener la zona de hombres, que puedan tener la zona de mujeres. Entonces, al final creo que también hay un conjunto de cosas que pasaron después de la pandemia, en el cual el lujo empezó a repensar realmente su distribución. Ya pensar, con la pandemia, el lujo tuvo probablemente en el 20, bueno, su año más difícil, vamos, por evidentes razones, pero después tuvo crecimientos espectaculares hasta el 23, ¿eh? Y de repente volvió a empezar a, a- a ir más lento y pues empiezan a repensarlo. Y yo siento que la compra de Saks y de Neiman ocurrió justo en ese momento, ¿no? En el cual pensaban tener mayores negociaciones con las marcas de lujo. Y las marcas de lujo, la realidad es que ahí están, pero muchas veces no quieren estar ahí. ¿Por qué están ahí? Pues porque históricamente ha sido la plataforma, como tú decías, estas grandes tiendas eran las que presentaban, digamos, en sociedad a las marcas, ¿no? Eran las que ponían a los clientes y les decían, esas son las marcas europeas, esas son las marcas de lujo. Hoy con el tema de la comunicación, con el tema de que son pues son megamarcas mundiales que son mucho más grandes que el retailer. Y entonces las marcas de repente dicen, pues, ¿por qué no puedo yo tener mi tienda? ¿Y por qué no? Yo tengo una tienda de 500 metros, de 700 metros, en los cuales yo mando en mi tienda, yo brindo la experiencia, yo conozco a mis clientes, yo puedo consentirlos ahí, vamos, tener una mejor experiencia para mi cliente. Entonces, creo que eso también no ayudó en todo este proceso de Saks y de Niman, ¿no? Te voy a decir, yo creo que también algo que incidió fuertemente es una abdicación de la función curatorial de la tienda departamental. Porque, digamos, uno de los fenómenos que se han sido muy analizados en estos tiempos recientes respecto a la quiebra de Saks es, bueno, ¿por qué eso no está pasando en Europa? ¿Por qué está también, no digamos la Samaritaine o Le Bon Marché, que son tiendas solitas, aisladas, únicas, como Harrods, por Ujú, ejemplo, ujú. o como Selfridges, que sí hay otros Selfridges, pero hay tres o cuatro Muy Selfridges chiquitos. más, o sea, es una cadena muy chiquitita, sino incluso Galería Lafayette, que es una cadena mediana, digamos, de tener una treintena de tiendas aproximadamente, se permite abrir una tienda nueva en los Campos Elíseos en 2019, es Ujú. decir, un minuto antes de la pandemia, y todo el mundo apostaba, donde era antes la Virgin. Virgin Megastore, un Así. edificio Art Deco muy bonito que antes habían sido las oficinas francesas de Citibank, y en algún momento, pues mucha gente decía, eso va a cerrar, o sea, eso no va a aguantar la pandemia. Ahí sigue esa tienda y Ujú, sigue esa tienda como una tienda, digamos, que se postula como un destino turístico, a ujú. diferencia de la del Boulevard Haussmann, que es la Galería Lafayette de toda la vida. Esta tienda está pues para el que va de vacaciones a Francia y para el que va a Sí, los sí. Campos Elíseos donde no se para un parisino ni en peligro de muerte. Ya. ¿Qué hizo bien Europa que no hizo bien Estados Unidos? Yo creo mucho, y insisto un poco en el tema de mantener este modelo de negocio de la departamental completa, que tenga toda esta curaduría de producto. Y entonces puedes ir a escoger telas y puedes ir a comprarte un iPhone, o puedes ir a comprar una pantalla, o puedes comprar un sillón, o puedes ir a comprar, tienen agencias de viajes, o tienen restaurantes, y tienen el restaurante caro, el barato y en la cafetería, tienes cafecitos. O sea, creo que entendieron que había que tener la experiencia y entendieron también justo un tema que es importante, es esto, es tener flagship stores, o sea, una tienda muy grande que genera mucho negocio y después tienes tiendas chiquitas que van dando servicio, pero al final el tenerlo concentrado, no quieres tener 150 tiendas, no quieres tener, es esto, es realmente tener tiendas muy icónicas y muy destino que generen experiencia y que la gente vaya un poco a comprar un poco de todo, no nada más ropa, no nada más lujo, es comprar, ir a hacer comprar y también ir a vivir la tienda, ¿no? Creo que también eso es bien importante, lo que ves en las tiendas, en las tiendas europeas. Bueno, a mí me asombra mucho el modelo, por ejemplo, de la Samaritaine en París. La Samaritaine fue una tienda que estuvo abandonada durante muchísimos años, Muchos. tenía muchos problemas, creo que desde físicos hasta inmobiliarios, ¿no, Carlos? Creo que, bueno, lo que pasa es que la compró el LVMH hace, pues, probablemente 20 años, yo Como creo, 20, pero la tuvieron y cerrada la como tuvieron 10. cerrada más de 10 en lo que arreglaban todos sus temas y, bueno, la volvieron a abrir hace
2 años, 3 años. Y de ahí surgió, por ejemplo, la Grande Épicerie, un poco en el modelo que estás contando. Es decir, no Sí, solo vamos a vender moda, sino también vamos a tener la gran tienda de alimentación ujú, en donde incluso vas a venir a tomar clases de cocina. Es exacto. decir, Sí, sí, esta idea de la tienda como una experiencia, sí. ¿eso se perdió en Estados Unidos? Se perdió mucho, mucho. O sea, encontrabas que era esta productividad por tener las tiendas, el tener, pues es como es tú, digo, si tienes 800 tiendas, pues también es muy difícil tener el control sobre la experiencia de lo que pasa, ¿no? Y si buscas productividad en todo, pues ahí lo encuentras, ¿eh? Y entonces al final te vuelves muy poco relevante. Cuando además lo que pasa es que en el comercio cada vez hay marcas y no nada más en el lujo, ¿eh? Te hablo, no sé, los Alo Yogas, sus Skims, todas estas marcas también que hay ahora, pues que tienen producto muy interesante, que sus tiendas son muy interesantes, que quieres ir, se vuelven destino, las comunican mucho en redes sociales y en digital, la gente joven o no joven las quiere ir a comprar. Entonces yo creo que perdieron mucho, pues yo te diría esta capacidad de inspirar también, ¿eh? Y esta capacidad de hacer soñar y de tener una curaduría y de una experiencia interesante para los clientes. Yo creo que las tiendas de repente en Estados Unidos se volvían un poco, pues, aburridas, esa es la verdad. Eh, Déjame citar a un clásico, sí. que no es un teórico del retail, o sí, pero lo es de manera inadvertida, que es nuestro compañero Fede, que es el encargado del audio de La pinche complejidad, que el otro día me decía una cosa, no, me pareció muy sintomática, que es, me harta un poco ir a una tienda departamental a comprarme un pantalón, porque tengo que ir a Levi's y a Polo y a Tommy y a Epsilon a ver en dónde encuentro el pantalón que estoy buscando, en lugar de que como antes estén todos los pantalones en el departamento de pantalones. Pues eso era un esfuerzo de curaduría Sí, justamente. sí, Es decir, ¿no será también que se volvieron un poco competidores de los centros ujú, comerciales sin tener la capacidad de serlo? Es decir, pues yo ahí le rento a Chanel, o ahí le ya un rento a cachito. Polo, o ahí le rento a Sí, Scapino sí, y sí, que sea lo que Dios quiera. Es decir, porque había una función de decir, este es el tipo de pantalón que va a vender Macy's, que no es el mismo tipo de pantalón que va a ujú, vender ujú. Bergdorf, que no es el mismo tipo de Claro, claro. pantalón que va a vender Dillard's. Eso se perdió un poco al simplemente rentar espacios a las Sí, sí, marcas, ¿no? sí, yo creo que sí, estamos en un mundo de en un mundo de marcas también, ¿eh? Entonces, las marcas cada vez han tomado más importancia y sí, la tentación es fácil, o sea, la tentación es llegar a tener pequeños espacios o grandes espacios dedicados por marca. Y sí, no hay curaduría. La curaduría al final se perdió. O sea, al final lo que tú tienes son, pues, como dices, un centrito comercial chiquito que tienes como pedacería de ciertas marcas, sin tener la profundidad tampoco, ¿eh? Porque entonces no la puedes tener. Y entonces ya te olvidaste de como ya se me había olvidado de que tenías los espacios, de que los pantalones, las camisas, Sí, la y que era la bonetería. bonetería, ¿no? Sí, imagínate, en muchos años decían, las tallas grandes en Palacio se llamaban la baronesa. O sea, en los años 60 y cosas así. Y entonces, sí, se ha perdido, se ha perdido. Ahora, ¿hizo bien Saks en comprar Neiman o fue un error estratégico? Híjole, no sé, yo creo que no. Creo que Niemann también ya traía su propia historia. Niemann había estado a punto de la quiebra en el 2020 y también había tenido un proceso no tan grave como y cuando ves los números, no tan grave como lo que tiene hoy. Entonces, un poco, pues fue una jugada arriesgada de ir a comprar. Yo que tengo una posición un poco frágil, voy a comprar a otro que está en mi mismo sector y también tiene una posición un poco frágil y se te junta en ese momento la crisis un poco del lujo y del retail y todo. Y yo creo que sí, yo creo que no se ayudaron mucho los dos, yo creo, ¿eh? Es que te voy a decir cuál es mi lectura. Mi lectura es, tienes un público que se está reduciendo porque Ujú. tiene otras 3 avenidas o otras 4 avenidas O para 5 o comprar. 6. Sí. A ver, puede comprar en línea, Ujú. puede ir A la al tienda. mall. Sí, sí. Bueno, de pronto en Nueva York, en donde los malls, ¿qué es eso? Qué cosa tan rara y tan tejana. A Y de ver, pronto aparece Hudson Yards. exacto. Entonces ya tienen un mall en Nueva York. ¿Por qué? Pues porque la gente también quiere ir al mall. Y yo tengo una prima neoyorquina a la que yo le digo qué barbaridad, cómo puedes ir a ese lugar. Y me dice, no, a mí me hace mucha ilusión porque hay una vida Sí. comunitaria y la gente hace yoga en Hudson Yards y hay Ujú, un ujú. restaurante español muy grande con muchas islas de muchos tipos. Bueno, evidentemente había una necesidad de eso en Nueva York. Entonces está esa opción. Está la opción de ir boutique por boutique. Está la opción de comprar en línea. Es decir,
La tienda departamental dista mucho de ser un modelo hegemónico a estas alturas Ujú, del ujú. partido. No necesitaba Saks justo menos tiendas, no De más acuerdo. Sí, tiendas. sí, y concentrarse más en la experiencia y en lo que sabían hacer probablemente, en pretender hacer productividad y encontrar economías de escala comprando Neiman Marcus, que además, pues, no se las iba a dar tampoco claramente, ¿no? Entonces, sí, no sé, la verdad es que también creo que no sea lo más indicado haberlo comprado y bueno, ahí estamos hoy, ¿no? Veremos cómo se desarrolla el tema. ¿Cómo crees que se desarrolle? Pues yo creo que, vamos, finalmente espero que lo que sin duda se van a tener que reducir, sin duda cerrarán tiendas, sin duda, pues tendrán que hacer su lista de a quién le tienen que pagar y a quién no le tienen que pagar, y escuchas a las marcas cuando oyes los números que les deben a las marcas, me parece enorme, pero no pasa un mensaje, no pasa un buen mensaje de cara, digamos, a las marcas y a la industria un poco sobre su futuro. Esa es la verdad. A ver, te voy a decir, y creo que lo ha dicho todo mundo desde Business of Fashion hasta The Economist. Es decir, Chanel es el principal acreedor de Saks Global, pero no está en peligro, no va a No, desaparecer Chanel. Por eso, puede que desaparezcan muchas marcas chiquitas a sí, las que les deben $200,000, pero esos $200,000 sí los son hacen sobrevivir. de vida o muerte para ellos. Eso sí va a ser importante. Lo que creo es que lleva a un replanteamiento del modelo de la tienda departamental. Es decir, yo de pronto sí veo un modelo en donde a lo mejor Saks tenga 4 tiendas como Ujú. Selfridges, y Neiman Marcus tenga 3 y eso sea todo y se parezcan más a las A concept las depart stores, que es otro. Sí, sí. Pues es que la concept store es finalmente la que hace hoy lo que hacía la departamental antes, ¿no? Ujú, es tal cual. El concept store cuando lo ves. De hecho, hay un caso interesante, no sé la verdad si le vaya bien o no le vaya bien al día de hoy. No sé si has visitado Printemps de Nueva York, Sí, que acaban de abrir. Es una locura. O sea, es una concept store. es una concept store, no es una departamental propiamente dicho, es una tienda en la cual tiene una curaduría de producto increíble y de repente tienen una zona que tienen los sneakers y entonces tienen desde el Nike hasta el no sé, de la otra marca y así, y realmente, y la experiencia y la decoración y el visual merchandising y los aparadores y todo te sorprende un poco, ¿no? Y te puedes ir a tomar una copa de champaña, pero puedes hacer una cita para que te reciba un asesor personal, o sea, creo que por ahí tendría que ser el camino. Creo que además lo que resulta ahí muy asombroso es esa marca se Sí. construyó de otra manera. Es Ujú. decir, Printemps era, pues, de hecho, era más Liverpool que Palacio de Sí, Hierro, sí, diría sí, yo. sin O sea, era duda. una tienda bastante masiva. Y todavía, por ejemplo, en ciudades medias, yo en alguna época de mi vida iba con alguna frecuencia a Lille, porque Ujú. tenía una sobrina que vivía ahí. Pues la Printemps de Lille es el lugar a donde me fui a comprar una maleta cuando se me rompió la maleta. Una maleta de él, sí, Y era una tiendita chiquita sin ninguna sí, pero sí. era pues, como un Liverpool de Sí, provincia, sí. es decir, no era nada excepcional. Printemps de Nueva York lo que busca es pues convertir el distrito financiero en un distrito de lujo, no lo han logrado hasta ahora, No. pero la tienda está muy bien, Sí. digamos, y en efecto funciona como una concept store en Ujú. donde hay libros, pero con zapatos, pero con champaña, pero con la marca que no vas a encontrar en ningún otro lugar, con alguna cosita de Jacquemus de Goyard, pero poquita, es decir, está tal cual como si fuera Una este, curaduría de museo, o Dover sea, Street Market sí, o sí, sí, Corso un Dover Como. Street Market. Es como una cosa que es pero creo que lo que te habla de ese caso interesante es el entender quién es tu cliente y el entender qué es lo que esperaría tu cliente. Y yo creo que un cliente en una departamental me parece que sí espera que haya una curaduría de marcas y de producto que sea de acuerdo a lo que, vamos, a lo que yo quiero, no irte una vez más a una especie de centro comercial chiquito en el cual nada más está dividido y en el cual la productividad está muy bien, pero que no hay mucho de experiencia y de curaduría, ¿no? ¿Eso no lo vuelve un negocio mucho más chiquito? Sí, sin duda, aunque espero más rentable. Y esa industria puede sobrevivir haciéndose chiquita, porque a ver, ahí te va otra vez la provocación. La Sí. Samaritaine o Le Bon Marché, claro, qué maravillosos negocios que están amparados por el paraguas del BMH. Es Ujú, decir, sí, y que sí. si le deben a Dior, pues no va a llegar Dior a demandarlos, porque es la Ujú, ventanilla de al lado y ujú. porque tienen una tienda. ¿De verdad un Saks o un Neiman Marcus puede lograr eso? A ver, no sé si pueden llegar a pasar de 33 tiendas o 70 a 4, pero creo que tendrían que hacer, vamos, me parecería que el camino tendría que ser reducirse,
concentrarse en menos tiendas, concentrarse en dar una experiencia distinta para sus clientes y que las marcas también trabajen muy de la mano con ellos, ¿no? Habrá muchas de estas marcas de lujo que finalmente lo que ellos piensen es, pues mejor prefiero tener mi propia tienda y pongo mi tienda en la calle principal de lujo de la ciudad o la pongo en el centro comercial de lujo en donde está, pero creo que el camino va a tener que ser un poco eso, pero sí, sin duda es una lección que hay que seguir muy de cerca para saber a dónde va, porque y entender si es un modelo muy, si es un modelo caduco o no, o si es un modelo que es capaz de reinventarse, ¿no? Todo esto que hablamos también, las europeas, de repente hace muchos años también decían que se iban a morir y no se mueren, ya están. Y siguen siendo destinos realmente. Cuando ves Galería Lafayette, pues son los destinos más grandes. O sea, la gente va a la Torre Eiffel, a Champs-Élysées y a Galería Lafayette, ¿eh? O sea, siguen siendo lugares de altísimo tráfico y que la gente los quiere ir a conocer. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito la cosa. Yo creo que también va por rescatar una cierta tradición experiencial y ahí también me asombra mucho que ahora hablamos de, es que la tendencia es el marketing experiencial. Perdón, y en la época de Harry Gordon Selfridge Era aterrizaba Lindbergh el avión en la azotea de Galería Lafayette y se hacían presentaciones de libro y había salones de té y en la época de Bárbara Julianicki iban a ensayar The Who al Rainbow Room de ujú, Big Viva. ujú, Es ujú. decir, pues siempre ha habido marketing experiencial, está en la esencia misma, en el ADN de la tienda departamental, ¿no, Es lo que te iba a Carlos? decir, está en el ADN de la tienda de la departamental. Yo creo que una cosa, y en mis años, hace ya unos años que estaba yo en Palacio, hablábamos mucho de ese tema de tiendas de comunidad, cómo te vuelves relevante y entonces de repente llevas exposiciones especiales, llevas al diseñador a que vaya a presentar las cosas, llevas cosas que no hay en la ciudad, como un pop-up store de una cosa. Entonces, creo que ese tema de sorprender y de volverte un centro de la comunidad es casi una vocación de la departamental. Porque si pretendes competir con el gran comercio, un poco de todo, pues no vas a tener mucho anclaje, ¿eh? Porque pues finalmente, como dices, digo, te vas a encontrar probablemente más cosas online o te vas a encontrar más cosas probablemente en un supermercado slash tienda un poco de todo, o sea, una multimarca que tenga de todo. No sé, creo que el tema de experiencia sigue siendo, y como dices, hoy hablamos mucho de ello como si no hubiera existido nunca. Y ese es el origen de las departamentales. Toda la segunda parte del siglo, vamos, el siglo pasado, la segunda parte de los años 50 a los años 80, pues los americanos así conocieron las marcas, ¿eh? Y conocían realmente a esto, ¿eh? Yo me acuerdo hace muchos años trabajé, fíjate, con Paloma Picasso. Y Paloma decía siempre que después de Elizabeth Taylor había sido la persona que se había recorrido más tiendas departamentales. En un año de su vida se dedicó a firmar perfumes en las tiendas departamentales en los años 80. Y era parte de esta sorpresa que llegaba un diseñador o llegaba una marca nueva a la ciudad y quien te lo presentaba y quien hacía, digamos, la introducción a la sociedad era la departamental. Creo que sin duda es un camino interesante a seguir. ¿Cómo se hace para que eso se traduzca en conversión? ¿Cómo se hace para tener la firma del perfume o del libro o la exposición que eso se traduzca en que se lleven mercancía? Pues es que al final son comerciantes, ¿eh? Y ellos lo que les toca es eso, vamos, lo estás haciendo como parte de la animación, de tener los eventos y todo, y tienes que tener un equipo comercial que sepa traducir eso en ventas, y es conociendo a los clientes, ¿no? Yo recuerdo también, por ejemplo, cuando ves los equipos de personal shopping de las departamentales y todo, pues ellos realmente conocen perfectamente a Nicolás y saben qué es lo que les gusta, y te van a escribir el día que fíjate que ya llegaron las camisas de tal marca que son las que a ti te gustan y ellos van cerrando la venta. O sea, tienes un equipo de experiencia que hay un toque humano y de conocimiento del cliente que también es bien importante, ¿no? Creo que es alejarse lo más posible, vamos, es acercarse más al tema de comercial y experiencia a que pues ponemos todo este rack en descuento y ahí va y vámonos a comunicar nada más que está en descuento, porque ahí también es el camino a perder márgenes que de por sí son bastante flacos dentro de la departamental, ¿no? ¿El retail apocalypse era una falsa alarma, Carlos? O sea, nunca dejaremos de ir de compras. Yo creo que nunca dejaremos ir de compras, ¿eh? Esa es la verdad. ¿O será que soy un romántico de las departamentales y No, que me bueno, pero gusta sigues mucho? viviendo de ello, o sea que Sigo viviendo evidente. de ello, no, 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 claro, pero a mí me gusta mucho y me parece que la experiencia de la departamental y de ir de compras, yo tenía un agente que me decía siempre, pues es como la comida para llevar, todo mundo podemos pedir comida para tu casa y puedes llamar y hoy desde la pandemia, pues te llevan la comida a tu casa y no por eso quieres dejar de ir a un restaurante.
Y entonces yo creo que el hecho de ir al restaurante, a descubrir un nuevo menú y una cosa, siempre lo vas a querer, querer tener. Y el hecho de tener contacto humano, o sea, yo creo que esa parte somos seres sociales y quieres estar y quieres conocer y quieres platicar con alguien más y eso no te lo da eh, la parte digital, ¿eh? Y hay esta parte que a mí me gusta mucho y también, lo insisto, me parece un poco romántico, este serendipity, ¿no? Tú no estás buscándolo y te lo encuentras. Y eso, pues no te pasa esto online, ¿eh? Porque el algoritmo no te lo lleva, ¿eh? El algoritmo te lleva lo que tú has comprado o lo que cree que te va a gustar, no algo que inesperadamente te encontraste, ¿no? Y eso es lo que te hace muchas veces la departamental y las tiendas, ¿no? Descubrir a través de las exposiciones o del visual y que, productos que tal vez y que te enamoren y que te inspiren un poquito y que te hagan soñar. Y yo creo que esa es una capacidad que no deben de perder la departamental, la capacidad de inspirar a sus clientes y de hacer soñar y de llevarte un poco a, no sé, ¿te acuerdas aquellas ferias que también hacían las tiendas? Es la semana o el mes de India Claro, de o India, de de Francia, de lo que Tailandia sea. o de no sé qué. Y entonces traían productos que no existían y pues se volvía un evento y es una razón de ser también de ir a la departamental. Creo que esas cosas siguen siendo muy válidos y hay que ser creativos y encontrar este, temas diferentes, ¿no? Cómo volverte relevante. Creo que en el momento que pierdes eso, pierdes la relevancia. Carlos Salcido, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? Pues me puedes encontrar en Instagram, que creo que es la red en la que soy tal vez más activo, Y en tu industria sería difícil que fuera de otra manera. y es @shasalcido, en Instagram. Estoy también en Twitter X, pero la verdad es que no tuiteo, entro más bien a ver noticias y un poco así. Y básicamente ahí estoy. Arroba Shah Salcido, SHA, como el Shah de Irán. SHA, Me exactamente. parece muy bien. Sí. A mí me pueden encontrar en arroba Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads y leer en el Heraldo de México los miércoles. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde acostumbren ustedes a escuchar podcast. Una cosa de una cosa sí me puedo apreciar. Sí soy viejo, pero nunca llegué a comprar en el centro mercantil. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.